De nuevo aquí en nuestro espacio. Saludos, Padre Ramón, saludos. Santiago. Saludos, Jordi. Saludos, Padre Ramón. Saludos a todos. De nuevo aquí, nos encanta estar en este espacio, volver a traer a esta mesa esos temas que esperamos que sean de interés. Por eso siempre pedimos que nos lo hagáis saber. Comentarios, like. El like es el pulgar hacia arriba. También podéis darle pulgar hacia abajo. También eso nos da un buen feedback de si lo que estamos haciendo vale la pena, tiene impacto, lo cambiamos o lo dejamos de hacer. En vez de like, dice me gusta. También me gusta, sí, para los si normalmente pone sí, me gusta. Muy bien. Nos quedamos la semana anterior hablando de Abraham. Recuerdo que no nos dio para un solo episodio Abraham. Habíamos visto cómo después de cómo el escritor sagrado, los 11 primeros capítulos, ha estado hablando en un modo mitológico para presentar la realidad del hombre. Hace una visión antropológica de cuál es la realidad del hombre. De pronto, a partir del capítulo 12, Dios empieza a hablar. Y habla a un hombre, que decíamos es un poco prototipo de todo hombre. El hombre histórico que vive en esa realidad que se había planteado. Y a ese hombre Dios se acerca por iniciativa propia y le dice: ven, sal de tu tierra que yo te prometo algo. Y vimos un poquito cómo ese hombre, a base de renuncias, de errores, de caídas, se pone en marcha. Es importante saber que es un hombre fracasado, porque esa es la realidad del ser humano. El ser humano sin Dios es un ser fracasado, porque hemos sido creados para Dios. Por tanto, mientras no estemos en unión, en comunión con Él, la vida del ser humano como tal es un fracaso. Y eso queda patente en el hecho de que Dios le habla en ese fracaso, que está representado, no representado, se hace patente en la falta de un hijo, que era, perpetuarse sobre la tierra, era a través del hijo. Porque estamos hablando de un tiempo en que la perspectiva del hombre no era trascendente, o sea, en vistas a una vida eterna, sino que la trascendencia del hombre estaba en perpetuarse en esa tierra. Sí, porque la fe de la resurrección todavía estaba un poco lejos. Eso aparece más adelante. Y eso, o sea, Dios viene y habla precisamente en la frustración del hombre, para decirle: ahí es que yo puedo actuar, tú hazme caso, sal de tu tierra. Claro, y decíamos, hay una renuncia que Dios casi reclama del hombre: sígueme, y deja lo que sea. Sí, porque si no deja lo que tiene, Dios no puede actuar. Entonces, importante saber que la iniciativa siempre viene de Dios. Lo que hace Abraham es secundar, o no, podía negarse, pero el importante es que él secunda esa iniciativa de Dios y se pone en marcha. Se pone en marcha incluso sin saber a dónde, ni cómo, ni de qué manera. Y por eso veremos que en ese caminar Abraham dará tumbos, tendrá aciertos, tendrá también errores. Ya comentamos el caso de cuando baja a Egipto, lo que sucede, cómo tiene que ser expulsado de Egipto, y así sucesivamente. Comentaba también Santiago el episodio con Lot, donde ahí hace también, sí. Hay un significado muy serio en ese pasaje. Sí, sí. En lo de Lot es cuando pelean, porque al final pelean, porque es lo que pasa en todos los grupos, en todos los sitios donde estamos, donde quiera que hay personas humanas, en algún momento nuestros intereses se cruzan y hay una pelea, ¿verdad? Y Abraham, le da a elegir a Lot. Pero hay una palabra que a mí me encanta, que si lo vemos en ese capítulo y en los próximos capítulos del Génesis, Abraham, cada vez que se refiere a Lot, se refiere a él como su hermano, ¿verdad? No podemos pelear porque somos hermanos.
¿verdad? Y por lo tanto, bueno, y sabemos que eran tío y sobrino, ¿verdad? Sí, pero es que en hebreo la palabra tío sobrino no existe. Y la palabra que designa artículo familiar es aj o ajim en plural. Es decir, todos tíos, sobrinos, primos, son todos hermanos. Vamos a decir que es una palabra que significa más que hermano, pariente. Sí, podemos llamar así. Podemos llamar así. Bien, pero lo importante es que en este sentido no es tanto lo que significa o no la palabra, sino la cercanía que él tenía con Lot. A pesar de haber peleado, a pesar por todo, se ve que es una persona, de alguna manera, pues tiene un gesto noble, ¿verdad? Que tiene, porque no lo vamos a cargar con Abraham tampoco, de que era así, hasta tal punto que llega un momento en que Lot, como dijimos la otra vez, escoge irse a la llanura, escoge irse a la gran ciudad, que es Sodoma. Y allí en Sodoma, pues sabemos lo que significa, ¿verdad? Todavía hoy en día, pues, tiene una significación bien, que es un problema serio, es un problema de perversión de la sexualidad, en donde hay una perversión total en la ciudad, ¿verdad? Esa ciudad en un momento, porque también se piensa que Abraham era un viejito como siempre lo ponen como un viejito como de nada, como que no. Sin embargo, Abraham, en un momento que cogen preso, secuestran a su sobrino, Abraham va y pelea por él, ¿verdad? Interesante que es su hermano, va y pelea por él, a pesar de que han peleado y todo eso, y entonces Lot vuelve de nuevo allí, ¿verdad? Abraham viene con un gran botín y entonces aparece por primera vez en la escritura el nombre, la figura de Melquisedec, que es un rey y a la vez sacerdote de Salem, que es la primera alusión que se hace a Jerusalén precisamente en la escritura. Hoy en día, como nosotros vimos el otro día, hay alguien que está precisamente, se han visto hoy en día los ¿cómo se llama? Los restos arqueológicos. Exacto, los restos arqueológicos donde estaba ese lugar allí, donde Abraham fue y le ofreció el diezmo a Melquisedec, que es una figura enigmática y que aparece en toda la escritura, aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, sin embargo aparece en toda la escritura, incluso en el Nuevo Testamento, hablando de él, y es figura de Jesucristo, ¿verdad? A quien se le tiene que dar, a quien tenemos que darle los diezmos, a quien tenemos que darle lo que le pertenece. Bien, entonces, pero yo quiero centrarme en la parte en que Lot, sabiendo que había un problema allí, sin embargo, se mete en el pecado, se mete en la ciudad donde puede haber una situación pecaminosa que puede acabar con él incluso. Pero así parece tantas personas que sabiendo que hay riesgo de cierta cosa se meten en algo, cuando la iglesia siempre nos ha dicho que hay un pecado del que hay que huir, y precisamente es el pecado de la sexualidad, porque nosotros no somos ninguno fuerte para luchar contra ese monstruo, no somos fuertes ninguno para meternos y luchar contra eso, porque todos tenemos una carne débil y es difícil. Pero Lot va y se mete allí. Sí, porque escoge lo fácil. Escoge lo fácil, y lo fácil siempre nos llevará a que busquemos siempre el placer, a que intentemos darnos nosotros la vida con las cosas que nos gustan. Aquí en nuestro país se dice que le gustan los mangos bajitos. Los mangos bajitos, sí. No subirse al cojollito. Sí, no subir al cojollito, sino que le gustan los mangos bajitos. Entonces eso es lo que pasa con Lot. Consecuencia, ¿verdad? Vemos que cuando el Señor saca a Lot y su familia de allí, la mujer de Lot pues tiene nostalgia de esta vida, porque al final esta vida, el placer, pues siempre te deja algo. Entonces tú piensas que puedes tenerlo. Es el problema también de las adicciones. Tú te buscas algo que te gusta y te gusta y te gusta hasta que el cuerpo te dice, eso es necesario para tu vivir. Exacto, pasa del placer a la necesidad. Exacto, se pasa de allí, porque nuestro cerebro está precisamente puesto para que cuando tú repitas una acción 1, 2, 5, 6 veces, entonces va a entender que eso es necesario para vivir. Pero es un engaño el cerebro, y la gente cae en una adicción fácilmente. Esta mujer que había tenido una vida dentro de Sodoma, es verdad que Dios te llama, en fin, lo que sea, pero caramba, siempre tiene uno como nostalgia del pasado, del placer, de lo que sintió. Y la Escritura nos lo pone con una figura que agarra, voltea detrás cuando le he dicho no vuelvas atrás.
Hay personas que emprenden una vida y tienden siempre a volver hacia atrás, hacia lo que han dejado, a tener nostalgia de las cosas. Y entonces, fruto de esto, esta mujer, dice la Escritura, que se convierte en una estatua de sal, y Lot tiene que seguir adelante con sus 2 hijas. Esta figura está muy claramente especificada en los evangelios. Dice el Señor: aquel que pone la mano sobre el arado y echa su mirada atrás no es apto para el reino de los cielos. Es aquel que quiere seguir a Cristo, pero está siempre mirando hacia lo que ha dejado, la nostalgia de lo pasado. Es lo que, por eso Dios le dirá a Abraham: sal de tu tierra y no vuelvas más. Abraham no vuelve más a Ur ni a Harán, porque lo que una vez deja uno, eso lo deja para siempre. Porque si uno está siempre, te quiero seguir, pero al mismo tiempo estoy atado a lo de atrás. O sea, querer servir a Dios y también a los ídolos, no se puede hacer. O se corta radicalmente, o no hay forma, que lo que le pasa a la mujer de Lot. Exacto. Y hay otra referencia en cuanto a Sodoma y Gomorra, hablo como pecado, que sucede a muchos hoy en día, buscando la mejor vida, se meten en tierra hostil, tierra que no te recibe. Se habla del pecado de Sodoma y Gomorra también como un pecado de no acogida al extranjero. Exacto, sí. ¿Cuántos, me estoy yendo ahora por otro lado, cuántos desean, sueñan con ir a donde el Señor nos les ha llamado y se meten en tierra hostil? Que al final será siempre ciudadano de segunda clase, porque no te recibe como un igual. No hay acogida. De hecho, era un ciudadano de segunda clase. Sí, de hecho, algunos dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra, pues el pecado más difícil era eso, la no acogida, ¿verdad? Bien. No aceptar al otro como es. No aceptar al otro como es, en definitiva eso. Para terminar con esta idea solamente, porque dice Jesucristo, dice el Señor cuando Moisés se presenta frente a Moisés, dice que no perdona el pecado hasta la 3ª y 4ª generación, porque precisamente cuando hay un pecado, muchas veces sucede en muchas familias, ¿verdad? Hay una parte de la psicología que habla de la psicología transgeneracional, que se nota bien claro psicológicamente, ya de una manera visto científica, de una manera humana, cómo precisamente algo que sucede en una familia se perpetúa más adelante. Si no hay algo que lo pare, se va a perpetuar para siempre, ¿verdad? Entonces, esta cuestión del pecado de Sodoma y Gomorra, que tiene consecuencias sobre la madre, tiene consecuencias sobre las hijas de Lot, que no queriendo ir a otro lado, lo que hacían era que emborrachaban al padre y las 2 se acostaron con él, y ese es el origen de 2 pueblos que están donde ahora es Jordania. Tuvieron hijos, ¿sí? Moab y Amón, que son los moabitas y los amonitas, que es una ciudad, son pueblos extranjeros, pues son hijos del pecado porque son hijos del incesto. La única práctica sexual que es aborrecida en todas las culturas. No importa si las culturas son poliándricas o como sea, ¿verdad? No importa cómo sean. El único pecado que no se acepta precisamente ahí es ese pecado, porque tiene que ver directamente ya con, ¿verdad? Sí. Bien. Con la identidad de las personas. Todo eso es consecuencia de digamos así, el Lot, que ha escogido lo más fácil. Y por tanto se ha metido en una situación que no le convenía, se ha metido en la situación del pecado, y entonces eso te arrastra todas esas consecuencias. Bien, este es el caso de Lot, pero nosotros estamos hablando sobre todo de Abraham. Abraham, que ha escogido, ha aceptado irse a la parte difícil, que es a la montaña, y eso le va a redundar después en su actitud de cara a Dios. Y Abraham es un fiel servidor de Dios, obedece en todo a Dios, porque ha tomado una decisión, y esa decisión la va a mantener con altas y bajas, evidentemente con caídas y levantadas, pero en el fondo va a mantener esa
decisión de obedecer a Dios en lo que le pide. Y esto se va a ver, a notar sobre todo en, digamos así, la última fase de la vida de Abraham, cuando después de que Dios le ha dicho que va a darle el hijo, pero no de la esclava, sino de su mujer, Sara, que es estéril, a pesar de que Sara se ríe, no se lo cree, sin embargo, Dios cumple la promesa y Sara tiene un hijo de Abraham al que llamará Isaac. Isaac, que significa precisamente hijo de la risa, por el gozo, la alegría que provocó su nacimiento. Pues bien, entonces Abraham ha visto cumplidas las promesas de Dios, al menos en parte, tiene el hijo. Todavía no tiene la tierra, pero tiene el hijo. Y sin embargo, en ese momento Dios va a actuar otra vez en la historia de Abraham y le va a ponerle ante digamos así, ante una encrucijada de su vida. O sigue a Dios o reniega de Dios. O si obedece a Dios o sigue su razón. Y Dios le va a pedir que Abraham trascienda su inteligencia, su razón, para que se abandone a la voluntad de Dios, sin entender. Porque llega un momento en que Dios le llama a Abraham y dice: Abraham, toma a tu hijo, y va a precisar a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, especifica quién es concretamente, y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Bien, padre, una cosa que sería interesante es decir, ¿verdad?, que Abraham ha estado durante tanto tiempo en su vida intentando él tener el hijo, incluso se va por caminos equivocados, y al final es Dios quien se lo da de una mujer estéril, y no solamente estéril, sino que ya le había pasado su tiempo de fertilidad, ya no tenía la regla, ¿no? Decir que Dios puede hacer las cosas imposibles, que lo que nosotros intentamos no es suficiente, pero cuando que aparece Dios. Cuando el hombre puede actuar, Dios no interviene. Dios interviene cuando el hombre ya no puede. Ahí es donde actúa Dios. Dios saca siempre de la muerte, saca siempre la vida. Nosotros podemos amar hasta un determinado momento. Con la gracia de Dios podemos amar por encima de ese momento, por encima de la muerte. Por eso Dios no le da al hijo de una mujer joven, que por tanto puede venir de forma natural, sino para que se haga patente que ese hijo viene de Él, que se lo ha dado Él. Por tanto, que es una gracia, es pura gracia. Bien, no viene del esfuerzo y de los deseos de Abraham, sino que viene directamente de Dios, en este sentido, ¿verdad? Podemos decir. Sí, pues ahora el Señor le pide que este hijo se lo sacrifique. Es algo, si nos metemos un poco en la mente de Abraham, se quedará totalmente desconcertado. Vamos a ver, Dios me ha prometido un hijo, me lo ha dado, lo tiene aquí, y ahora me lo quita. Entonces, ¿dónde queda su promesa? Y sin embargo, Abraham, a pesar de que su lógica, su razón, le dice que Dios se ha equivocado, que eso no puede ser, que eso es imposible, sin embargo, Abraham está dispuesto a obedecer a Dios porque tiene una experiencia. Tiene la experiencia de que Dios cumple su palabra. Y por tanto, de alguna forma, va a salir adelante de esta situación. Dice la carta a los hebreos que Abraham, subiendo, le dice, y también aparece en el Génesis, cuando Abraham va con dos criados, un asno, su hijo, llegan al lugar donde el Señor le ha indicado que va a sacrificar a su hijo, le dice a los criados: quedaos aquí, que el muchacho y yo subiremos a ofrecerle el sacrificio y volveremos. Porque dice volveremos, si sabe que va a sacrificarlo. Y cuenta también un midrash cuando Isaac y Abraham van subiendo el monte, Isaac le pregunta en un momento determinado: Padre, aquí tenemos aquí el fuego y la leña, porque Isaac va cargando con la leña, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham simplemente le contesta: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Y cuando llega el momento, cuando Abraham toma a su hijo, lo ata y lo deposita sobre la leña con intención de sacrificarlo, es cuando entonces Dios va a intervenir. Después de que Abraham ha llegado, digamos, hasta el final, está dispuesto a obedecer a Dios. Entonces Dios intervendrá y dirá: detén tu mano, porque yo te voy a dar
porque ahora he visto que tú me amas, ahora he visto que tú te fías de mí. Por eso le hace una promesa inmensa que todos conocemos. Y entonces provee un cordero que está enredado en unas matas, unos espinos por los cuernos. Pues bien, es el cordero que Dios provee. Pero este cordero, nos dirá la Escritura, que se proyecta mucho más allá. Este cordero que ha provisto Dios para rescatarnos, ese cordero es Jesucristo mismo. Bien. También hay un dato importante. Cuando Isaac está sobre la leña, le pedirá, esto no está en la Escritura, sino que está en los Midrash, concretamente el pseudo Jonathan. Le dirá, átame, padre mío. Padre, tiene que explicar eso de los Midrash, porque quien nos escucha... Bueno, ¿qué exactamente está diciendo? Los Targum, que son los comentarios rabínicos a la Escritura. O sea, toda la Escritura está comentada punto por punto. Eso se llama los Targumín, que es estos comentarios. Concretamente, el comentario al Génesis se llama del pseudo Jonathan. Cuando habla de este momento, dirá que cuando Isaac va a ser llevado sobre la leña, dirá, átame, padre mío, átame fuerte para que yo no me mueva. No sea que el miedo me haga moverme y entonces tu sacrificio sea inválido. Porque el sacrificio, la víctima no tiene que resistirse para que sea válida. De hecho, un cordero normalmente no se resiste, sino que mansamente acepta el sacrificio. Por eso le pedirá que le ate fuerte, porque Isaac está también dispuesto a entrar en la obediencia de Dios. Y por tanto, le pide a su padre que le ate de tal manera que él no pueda resistirse y por tanto su sacrificio sea válido. Hay algo que es importante saber, porque Dios le prometió un hijo a Abraham y se lo dio. O sea que se lo dio. Cumplió, ¿verdad? Pero el caso es que él no solamente le prometió un hijo, no le prometió un hijo, le prometió una descendencia, le prometió muchos que iban a descender de él. Y de hecho está en el mismo Génesis cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? Es verdad, eso al principio era Abraham. Abraham, ¿verdad? Y cuando dice Abraham, que leyendo un poco ahí del Génesis, comentarios también, se dice bien claro que prácticamente los dos tienen las mismas raíces, pero sin embargo la segunda, Abraham, si buscamos una raíz más antigua, pues entonces quiere decir padre de multitudes. Pueblos. Ab es padre, Am es pueblo. Sí, Ab de Abba, ¿verdad? Entonces es interesante porque Dios al final no había, mandando a sacrificar a Isaac, estaba prácticamente dejando de cumplir su promesa, porque no iba a haber la descendencia, no iba a haber el hijo. Ya estaba ya mucho más viejo, la mujer también mucho más vieja, pues va a ser ya bastante más difícil. Y Dios le había dicho que de ese hijo era que lo iba a tener. Entonces, indudablemente es un acto de fe extraordinario pensar, porque si Dios me va a dar pueblo de multitudes, tiene que ser de este hijo, no es del otro, ¿verdad? Del que tuvo antes no puede ser, no iba a ser de este, porque dijo que no es el hijo de la esclava, ni de uno nuevo que pueda venir, ni de uno nuevo que venía, sino de este hijo que está aquí, que cuando fueron los 3 hombres le prometieron que el año que viene estarás abrazando a tu hijo. O sea que mandándolo a matar era diciendo, bueno, y entonces la promesa que de padre de multitudes, ¿dónde va a quedar todo esto? Entonces, precisamente lo que aparece aquí, de nuevo otro acto de fe que tiene que hacerlo, porque al parecer Abraham, pues ya con el hijo como que estaba ya conforme, ¿verdad? Todos sabemos que un viejo que tiene hijos, eso se vuelve loco siempre. Se había chochado ya. Sí, totalmente, ya. Y entonces ya... Los abuelos lo saben muy bien. Sí. Entonces, el caso es... también mirando aquí a Abraham, con todo eso, es que algunas veces hay personas que llegan a la vida cristiana que antes han tenido una vida bien problemática, que han sido, por ejemplo, hombres que han sido borrachos, mujeriegos, cuestiones de eso, y llega un momento en que ya no tienen esa vida y parece como que ya la vida es esa, que ya no está ahí, como que no pueden avanzar más de ahí. De hecho, hay gente como que se enchoncla en eso, no sigue más adelante. Y no hay un límite para esta vida, para la vida como esta. No hay un límite para lo que Dios
quiere hacer con nosotros y quiera darnos, ¿verdad, Padre? Bien, la figura de Abraham es fundamental porque Abraham es el prototipo del creyente. Dios lo pone al principio de la historia de la salvación para indicarnos a todos cuál es el camino. Porque la palabra que Dios dirige a Abraham es la palabra que nos dirige a todos y a cada uno de nosotros. De hecho, Abraham cumple todas las características, de alguna manera, de lo que es el mandamiento principal, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que luego será el pueblo de Israel, lo expresará a través del Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, por eso le amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es lo que ha hecho Abraham. Ha empezado amando a Dios con todo su corazón, porque Abraham tenía su corazón, lo poco que le quedaba, puesto en su tierra, en su casa, en sus parientes, en su clan, en sus rebaños. Ahí es donde tenía la única seguridad que él tenía en su vida, porque lo demás estaba en el aire. No tenía ni hijo, ni tenía tierra, ni tenía futuro. Y sin embargo Dios le pide que salga de esa seguridad, que allí donde tiene puesto su corazón, que lo arranque y que se fíe de él. Por tanto, Dios le está pidiendo que le ame con todo su corazón, y que todas sus seguridades las ponga en Dios, en un Dios que solamente le ha dado una palabra, le ha hecho una promesa y que no le da ningún otro tipo de seguridades. Y segunda cosa, Abraham acepta y se fía de este Dios. Entra en la historia, entra en la obediencia de la historia, porque Dios va hablando a través de la historia. Es verdad que en esa historia Abraham cometerá errores, los hemos visto, sin embargo, a pesar de todo esto, él va siguiendo caminando en la oscuridad de la fe, con errores y con aciertos, va caminando según la voluntad de Dios. Y finalmente Dios le va a pedir que le entregue todo, absolutamente lo que tiene, porque todo lo que tiene Abraham está centrado en su hijo. Le va a pedir digamos así, el despojamiento total de sí mismo. Ha dejado su tierra, ha dejado su familia, ya no vuelve atrás, Abraham no volverá jamás ni a Ur ni a Harán, por tanto su pasado ha quedado sepultado, solamente está apoyado en Dios. Y ahora Dios le pide su futuro, que es su hijo. Y Abraham está dispuesto a amar a Dios también con todas sus fuerzas, con todo aquello que tiene. De forma que Abraham entra en la que llamamos la castidad, que es la castidad, es decir, que mi corazón está puesto exclusivamente en Dios, no en los ídolos de este mundo. Porque cuando mi corazón está puesto en los ídolos de este mundo, cualquier tipo de ídolo, sea el dinero, sea la sexualidad, sea el prestigio, sea el poder, lo que sea, soy un idólatra. Entonces mi corazón no es un corazón idólatra, no es un corazón casto, que está exclusivamente centrado en Dios. Luego Abraham amará a Dios con toda su mente, porque entra en la obediencia, entra en la historia, y Abraham se fía de Dios aún sin entender, sin saber qué va a pasar mañana ni pasado mañana, porque como se fía de él, no anticipa el futuro, no explora el futuro. Y en tercer lugar, Dios por eso entrará en la obediencia. Y finalmente, Abraham amará a Dios con todas sus fuerzas cuando le entrega todo lo que tiene, que es su hijo. Por tanto, de alguna manera, le entrega todo su futuro. El pasado lo ha sepultado en Dios, en el presente se deja llevar por lo que Dios le va marcando día a día, y el futuro lo deja también en manos de Dios. Porque lo importante es el momento presente, la decisión que toma Abraham. En primer lugar, de salir de Harán. Segundo momento, de aceptar sacrificar a su hijo. Por eso podemos decir que Abraham vive en castidad, en obediencia y en pobreza, porque le ha dejado todo. Y eso es fundamentalmente la vida del cristiano. Y esto lo estamos viendo también, lo hemos visto durante el tiempo de Cuaresma, en lo que la Iglesia nos presenta, nos prepara para poder celebrar la Pascua, es decir, para poder hacernos uno con Cristo, hacer partícipes de la naturaleza y de la vida misma de Cristo. Que es el ayuno, tenía que ver con la castidad, con el amar a Dios con todo el corazón, la oración, que tiene que ver con la obediencia y por tanto con la aceptación de la historia, y la limosna, que tiene que ver con la pobreza y con el amar a Dios con todas las fuerzas. O sea que si esto es, si Abraham, vamos a decir, ese es el prototipo de todo hombre, es el prototipo de lo que Dios quiere hacer con todos los hombres, entonces. Sí, pues lo llama el padre de la fe. Sí. A mí precisamente me estaba surgiendo una duda ahí,
un tema que lo quería ya plantear de cara a la próxima semana, que es: Abraham aparece en la historia del mundo como el origen del proyecto que Dios va a hacer para llegar a Cristo, que es Cristo quien salvará al hombre, o ya Abraham está en la historia de cara al hombre. No sé si me explico. El sentido de Abraham es un prototipo para mí de la vida de la fe del cristiano, o el sentido de Abraham es el origen para llegar a Cristo. Es ambas cosas. Que Él es la imagen. Es ambas cosas, porque para poder llegar a Cristo yo tengo que tener las actitudes mismas de Abraham. No puedo, porque es Dios el que llama, es el Dios el que me invita a fiarme de Él, a que me abandone a Él y que permitir que sea Él el que realice la obra en mí. No soy yo, no es porque nuestra fe es una fe, no es una religión en la que el hombre tiene que esforzarse, tiene que conseguir, no, sino que es Dios quien lo hace todo. De nosotros pide exclusivamente nuestra disponibilidad, que estemos dispuestos a que Él actúe en nuestra vida y lleve adelante nuestra vida, como ha hecho Abraham. Repito, con errores y con faltas, pero literalmente Abraham va siguiendo la historia que Dios está haciendo con él. Ese es el prototipo de todo creyente. Por eso Abraham es el padre de la fe, y al mismo tiempo con Abraham se inicia este proceso, lo que llamamos la historia de la salvación, que va a culminar en Jesucristo. Exacto, porque de hecho cuando aparece en los evangelios Jesucristo, al menos en los sinópticos, aparece la genealogía que remite de Cristo a Abraham. Parecería un poco que Abraham, el sentido de Abraham es llegar realmente a Cristo. Por eso lo tiraba como una... Pero bueno, el tiempo se fue de nuevo. Así que, padre, de Abraham, continuamos la semana próxima. Continuemos acabando todo esto. Muy bien. Igual que decía al inicio, les esperamos, si quieren, la semana próxima aquí, y háganos saber si lo que estamos haciendo les gusta, les interesa, si vamos bien. Queremos y necesitamos saberlo. Que le den al pulgar. Que le den al pulgar, ya sea arriba, ya sea abajo. Todo nos da un indicativo. Que tengan una buena semana.